Y entonces estamos pensando en cuál es ese Chucky, cuál es ese enemigo pequeño que es muy peligroso que la Biblia describe. Y quiero que mire este versículo que está en Santiago 1:26, porque va a tener una idea más clara de lo que es la lengua y cómo la lengua es pequeña y peligrosa, pequeña y picosa también, ¿no? Pequeña y peligrosa. Y Santiago 1:26 dice, esto lo vimos ya hace unos, Santiago capítulo 1, versículo 26, lo vimos ya hace unos capítulos, dice esto: si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, ¿qué sucede? Vamos a leerlo otra vez y que suene más durito. Dice, si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, aquí hay una declaración que está muy, es muy directa para mi corazón. Si yo creo ser una persona espiritual, religiosa, o sea, que tiene algún tipo como de creencia, no, deje un poquito el tema de religioso como tabú, como, ay, no, yo no quiero ser religioso. O sea, espere, pare, tranquilo, sí, yo entiendo que nadie quiere ser religioso, de esos religiosos que se ven como falsos, pero piense en el religioso como alguien que tiene una creencia. Y usted dice, yo soy una persona que cree en Dios, creo que tengo temor de Dios. Si usted piensa que tiene temor de Dios, pero no controla su lengua, ¿sí? ¿Cómo sería no controlar la lengua? ¿Cómo se vería alguien, o cómo se escucharía, no se vería, cómo se escucharía alguien que no controla su lengua? ¿Qué se escucha de alguien que no controla su lengua? ¿Grosería? Entonces usted empieza a escuchar, si yo digo ser religioso, pero todo el tiempo no soy capaz de controlarme el chisme, uy, es que le tengo algo que contar. Si usted todo el tiempo dice, yo creo, no, yo tengo temor de Dios, pero no es capaz de controlar lo que su lengua dice para refrenar insultos y maldiciones. Yo le decía a un amigo, usted lee un montón, pero habla como un gamín. Porque él siempre está leyendo. Le digo, usted lee un montón, pero habla como un gamín, porque cada 3 palabras no es capaz de... Y él dice, es que yo no soy capaz de controlar, si se me salen. Y si usted dice ser religioso, pero no controla su lengua, y siempre cambia un poquito la realidad de lo que pasó, ¿cómo se llama eso? El mentiroso. Cambia un poquito, sí, ya casi, yo ya lo hice, o exagera un poquito lo que usted hizo. No, es que si supiera, a mí me condecoró el presidente, ¿en serio? Por ahí, o sea, ¿cómo fue? Lo que hablamos, las palabras, las conversaciones que tenemos, van a estar directamente relacionadas con su espiritualidad, con su religión, con sus creencias, con si su corazón está o no alineado con Dios, o va a reflejar a cuál es el Dios en el que usted cree. Sus conversaciones reflejan mucho sus creencias, y eso es lo que Santiago quiere decir. Santiago es como un buen papá, un buen hermano, un amigo, esas personas chéveres que usted tiene a su lado que intentan hacerlo entrar a usted en razón. Usted ha tenido últimamente una conversación en donde intente entrar en razón, a ayudar a otra persona a que entre en razón. Venga, no invierte en eso que le van a robar la platica. No ha tenido nunca conversación. Venga, pero ese tipo no le conviene, ese man está así. No ha tenido personas en las que usted dice, venga, pero ya no sufra más por eso. Y usted quiere hacerlo entrar en razón. Santiago es esa persona que en este momento quiere hacernos entrar en razón y quiere decirle, si usted en su pensamiento piensa, yo estoy bien con Dios, pero al mismo tiempo su lengua, sus conversaciones están fuera de control, llámese inmoralidad, llámese mentira, llámese chisme, llámese crítica, llámese maldición, pesimismo. Tengo una persona que siempre que me lo encuentro en el ascensor me recuerda 5 cosas del día que están mal. Está haciendo calor y el recibo del agua subió, y entonces estos perros se orinan en el ascensor y el no me hable rápido. Entonces siempre que me encuentro esta persona me recuerda 5 cosas del día que están mal. No es capaz de refrenar su lengua. Y entonces aquí es donde viene esta descripción de por qué la lengua es tan pequeña, que a pesar de que sea pequeña es muy, muy peligrosa. Pero entonces ya aquí saltamos al capítulo 3, que son los versículos que hoy nos corresponden para leer. Y entonces en el versículo 1 y 2 dice lo siguiente, y hacen parte de toda esta secuencia, usted lo va a entender. Dice, amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia. Parecía que está hablando de otra cosa, pero aquí dice, porque los que enseñan o los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Es cierto que todos cometemos muchos errores,
Pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Aquí hace una advertencia a quienes tienen a quienes tienen un lugar especial, y ese lugar especial es un lugar en donde son escuchados. Este tipo de personas tienen la oportunidad de influir en otros, y por eso la misma Biblia dice que van a ser juzgados con más que severidad, de manera más estricta, porque son escuchados por más personas. Así que ponerse en el sitio de maestro es complicado, y más en día hoy que con las redes sociales todo el mundo es experto en algo. Todo el mundo da masterclass de algo. Todo el mundo tiene su seminario ya hecho y les voy a enseñar. Y entonces empieza a enseñar cosas. Y digo, pilas, porque el que enseña va a ser juzgado de manera más estricta. Pero ahí todavía no nos habla tanto de lo que es la lengua. Así que nos vamos al siguiente versículo, el versículo 3, que vas a encontrar ahí. Dice, atrás, ahí dice, podemos, y aquí es donde viene el ejemplo exacto de lo que la lengua hace. ¿Listo? ¿Podemos leerlo juntos? Dice, podemos hacer que un caballo vaya a donde queramos si le ponemos un pequeño freno en la boca. Ok, es un ejemplo. El siguiente ejemplo que dice, también un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán, por fuertes que sean los vientos. De la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también, una sola chispa puede incendiar todo un bosque. La lengua, según esto, según lo que Santiago, lo primero que usted tiene que tener en cuenta es que la lengua tiene el poder para controlar y destruir. Las conversaciones que usted escucha, las palabras que usted recibe, tienen el poder para manipularlo, dominarlo y destruirlo. Después de una mala conversación, hace falta solo una mala conversación para que usted salga pensando distinto de otra persona. Uy, yo pensé que era buena gente. Y salió usted envenenado con esa persona. Alguien con la lengua logró que usted fuera capaz de cambiar la opinión de, uy, este país sí está en las ruinas. O lo que necesitamos es lo que estaba antes. Todo después de una sola conversación. Porque la lengua tiene el poder de controlar y de destruir. Y eso una conversación, imagínese una sola lengua continuamente en su vida capaz de incendiar todo lo que hay dentro de usted. O sea, crecer escuchando algo que continuamente destruya. Imagínese crecer escuchando algo que continuamente le está diciendo, es que usted sí no sirve, es que usted esto, es que usted aquello, es que yo esperaba más de usted. La lengua tiene el poder de dominarnos, de controlarnos y de destruirnos. Esos son los efectos tóxicos. Por eso decimos que es pequeña, pero que es ¿qué? Peligrosa. Peligrosa. Mire lo que viene en el siguiente versículo. Dice, de todas las partes del cuerpo, ¿qué pasa? La lengua es una ¿qué? Llama de fuego. Es un mundo, aquí es donde se me imagina Chucky, ¿no? Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. Léalo conmigo aquí para romper el silencio. El ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles, peces, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. ¿Cuál es la advertencia que usted al venir hoy acá está recibiendo de parte de Dios a través de la Biblia? Que hay una pequeña parte de su vida que puede incendiar, dominar y controlar todo lo demás. Que usted puede intentar tener el control de muchas cosas, pero si no tiene el control de eso, todo va a estar fuera de control. Y quiero que vaya a esta idea con la que quiero cerrar esto, y es identificar algo. La lengua, las palabras, las conversaciones, porque cuando hablamos de la lengua, ¿de qué estamos hablando? De las palabras, de los pensamientos convertidos en palabras. Porque la lengua no habla de algo que no esté conectado, ¿qué? A un pensamiento, a una idea. Y nuestras ideas son producto de algo que viene ¿de dónde? Del corazón. Y entonces, la lengua, las palabras, las ideas, las conversaciones, el corazón, tienen el poder de controlar y destruir, y su naturaleza, cuando está conectado con una mala naturaleza, es maligna. Cuando mi lengua está conectada a un corazón que no ha sido renovado
o que no está bajo el control de Dios. Un corazón que no está bajo el control de Dios tiene una lengua siempre fuera de control. ¿Cómo sabes si tu vida está bajo el control de Dios? Si tu lengua está bajo control. ¿Cómo sabes que tu corazón está fuera del control de Dios? Si tu lengua está fuera de control. Todos hemos sido heridos por la lengua. Y quiero que pienses en eso. Todos hemos sido heridos. Esto es una advertencia y es un momento que quisiéramos tomarnos hoy acá. Cada uno de nosotros ha pasado por momentos o ha crecido junto a otras personas, junto a palabras, ideas y pensamientos que nos han herido, que nos han lastimado y que han formado incluso una idea de nosotros mismos destructiva. ¿A quién hemos venido escuchando? ¿Cuáles son nuestras fuentes de información hoy? ¿Cuál es la lengua que tiene poder sobre mí hoy? Porque si tú y yo somos hoy adultos, la pregunta es, ¿qué hemos hecho con el rechazo, el menosprecio, la crítica que hemos recibido? ¿Cómo nos ha afectado la crítica de una lengua fuera de control y que incendia como un fuego poderoso diciéndonos, es que usted siempre ha sido así, y entonces repitiéndonos lo que nunca hemos logrado? ¿Todavía no tiene esto? ¿Ya tiene tantos años y todavía nada? ¿Qué hace usted con esas palabras que le dicen, es que usted es así, usted nació así, su papá es así, su abuelo fue así, usted va a ser así? ¿Qué pasa con ese fuego que viene a través de esa lengua que está, alimentada por el mismo infierno? Pues que genera en nosotros una destrucción muy profunda. Y Santiago quiere que usted y yo reconozcamos que la parte del adulto destruido que somos es a causa de esa lengua destructiva que recibimos. ¿Sí me entiende eso? Hay heridas que sanar. ¿Cómo sanamos las heridas? ¿Cómo sanamos una identidad? Hoy en día se habla mucho del amor propio, pero ¿cómo puede usted tener amor propio si primero no tiene una identidad sana? Para poder amarnos correctamente necesitamos vernos como realmente somos. Y la única manera de hacer eso es a través de los ojos del que nos creó. Quiero decirle, a través ya no de una identifica, sino de una práctica, es que tú y yo, si reconocemos hoy una herida, si reconocemos que tenemos complejos, malos hábitos, si reconocemos que estamos luchando con el dolor a causa de una lengua que incendió nuestra vida antes, tú y yo podemos ser sanos al reconocer la herida. Algo muy especial que pasa en las 8 decisiones, que es el proceso que empezamos esta semana, que va a empezar esta semana, es que tenemos que empezar primero por reconocer nuestras heridas, por el dolor que tenemos, por la destrucción que hemos recibido. ¿Para qué? Para poder acudir a las palabras correctas. Si usted busca consuelo, pero encuentra un mal consuelo, eso no sirve porque es una motivación muy pequeña. No, usted sí puede, usted vale, usted es muy importante, y entonces usted intenta encontrar motivación en algo que es temporal. Y quiero que lea conmigo este versículo. En algún momento esta declaración sale de la boca de Pedro. En Juan 6:68, Simón Pedro le dice a Jesús, Señor, ¿a quién iremos o a quién iríamos si no te tuviéramos? Solo tú tienes palabras que dan ¿qué? Si hay una lengua que nos ha destruido, hay otra que es la palabra de vida, que es la lengua, que es la voz de Dios, que puede darnos ¿qué? Vida eterna. Así que nuestros problemas de dolor, de heridas, de autoestima no se solucionan con mantras o prácticas en la mañana mirándonos al espejo diciéndonos que somos lindos. Nuestra necesidad más profunda se trata de poder llegar a las palabras que dan vida eterna. ¿Por qué? Porque sanan ese miedo, ese temor y esa inseguridad. En otro texto dice en Juan 5:25, les aseguro que se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los muertos oirán ¿qué? Mi voz. Mire cómo es de poderosa la voz de Jesús en comparación a las voces que tal vez hemos escuchado y que han marcado nuestra vida. Dice, la voz del Hijo de Dios, y los que la escuchen vivirán. Tú y yo tenemos esta profunda necesidad de ir a la palabra y de estudiarla, porque la palabra no es solo un libro que uno mira como el manual de algunos dicen, sí, es el manual de vida, pero no es un manual como eso, como tal. Son las palabras vivas que te llevan a una conversación con Dios. La voz de Dios, la lengua de Dios que da vida, llegando a tu corazón y sanándote. Pero hay heridas que están ahí y son profundas.
pero tenemos que empezar a reconocer esas heridas, ese dolor, y luego tomar la decisión de escuchar la voz del que da vida y decir, bueno, ¿qué dice él? Yo tengo que ser como mi papá, yo tengo que ser como mi abuelo, yo tengo que ser lo que el mundo dice, yo tengo. ¿Quién eres tú? Lo va a definir la voz de Dios. Así que lo primero es llegar a este punto y decir, quiero ser sano. Quiero y necesito ser sano. ¿Y cómo lo hago? A través de las palabras y la voz de Dios, en lugar de la voz o la lengua que ha venido afectando mi vida. De ahí, que los maestros van a ser juzgados más estrictamente, porque todos acá tenemos personas que nos influencian y ellos tienen la responsabilidad contigo de lo que han hecho, pero tú también tienes la responsabilidad de qué maestro eliges escuchar, qué autoridad, qué voz de influencia eliges creer. Entonces la vida cristiana es decir, ahora entiendo que la vida está en Dios, voy a escoger que la voz que más me influencie sea la voz de Dios, no de las otras personas que están a mi alrededor, la voz de Dios. Y esto me lleva al segundo punto. Y el segundo punto es donde Fer nos habla un poquito más. Este segundo punto es así. La lengua, instrumento de vida o de muerte. Y es que todo ese fuego, toda esa maldad que algún día nos lastimó tan profundamente, podríamos ignorar que está dentro de nosotros y que nosotros mismos podríamos llegar a ser instrumentos de ella, y podríamos nosotros, luego de ser las víctimas, convertirnos en esas personas que dañamos a otros. Vamos a ver qué nos dice Santiago, porque empieza y nos lo dice de otra forma. Observemos lo que dice el versículo 9 del capítulo 3. Dice, a veces alaba a nuestro Señor y Padre, hablando de la lengua, ¿sí? Y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Así la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin dudas, hermanos míos, con signo de exclamación, eso no está bien. Eso no está bien. En otras versiones dice, con la misma boca alabas a Dios y con esa misma boca maldices. ¿Podría alguien en esencia nacido de Dios vivir de esta forma? Lo explica Santiago en el versículo siguiente. Versículo 11. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? Refiriéndose a las palabras, a la bendición y a la maldición, es que Santiago habla acerca de este manantial. ¿Puede acaso haber bendición y maldición del mismo manantial? Versículo 12. ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid higos? ¿Cuál es la respuesta? No. Como tampoco uno puede sacar agua dulce de un manantial salado. Y aquí hay algo tremendo que es importante identificar, porque lo que está diciendo es que el que tiene una naturaleza nueva, transformada, de él no podrían brotar dos cosas al mismo tiempo, porque hay una contradicción en cuanto a la naturaleza de lo que está hecho. Si nos podemos dar cuenta, está hablando acerca de un fruto. Dice un árbol bueno, está dando una explicación más profunda de algo que nosotros ya habíamos escuchado antes en otros versículos. Todo árbol bueno da frutos buenos y todo árbol malo da frutos malos. Por eso de un árbol bueno no podríamos encontrar otro fruto. Entonces esto empieza a venir a nuestra mente como algo chocante. Oye, ¿cómo es esto? ¿Está hablando como de perfección? Miremos algo que podríamos identificar de estos versículos. Vamos a mirarlo en la pantalla y vamos a leerlo. Identifica, no es posible vivir bajo el poder del maligno y de Dios al mismo tiempo. No puedes rendirte a Cristo solo un poco. Y es que podrían haber muchísimos engaños que hicieran que nuestra vida llegara a tener esta idea tan dañina de creer que yo puedo vivir en la oscuridad y en la luz al mismo tiempo. Una de ellas, podrían haber muchísimos ejemplos, pero una de ellas podría decir, esto que estoy haciendo malo, no es tan malo. Entonces en mi vida tal vez haya, envidia, rencor, y yo digo, pero pues hay cosas peores. Entonces justifico la idea de que yo puedo tener un pie con Dios y un pie sin Dios. Podría yo pensar, es inmoralidad, pero como está solamente en mi mente, no está tan mal.
Podría yo, no sé, referirme acerca a la vanidad o al deseo de riquezas desmedidas, a una persona que es avara y pensar de alguna forma, eso no está tan mal porque pues con esto yo suplo, qué sé yo, cualquier excusa para hacer lo que está mal y creer que yo puedo tener un pie aquí y el otro allá. Y yo sé que esto es duro cuando nosotros lo observamos, pero porque Dios nos está mostrando es que hay una manera de sí poder vivir esta vida plena en la luz. Y lo digo así porque es tan grave, porque no nos damos cuenta lo que implica. ¿Se acuerda que Ricardo decía, mire lo que ha hecho en nosotros? Y nosotros hemos sido lastimados por la lengua, hemos sido lastimados por una naturaleza maligna, dañina. Pero ahora, ¿qué tal si nosotros creyéramos o tomáramos excusas de que es posible tener esa naturaleza en mí? Yo no me doy cuenta, pero yo soy entonces el que estoy dañando a otros. ¿Y qué me convierto si yo permito que la oscuridad habite en mí, en un enemigo de Dios? O sea, lo que ocurre es grave, porque realmente cuando yo pienso que yo puedo permitir algo de oscuridad en mi vida al mismo tiempo de algo de luz, lo que estoy diciendo es, yo estoy de acuerdo con las tinieblas. Y es como si me rindiera a un Dios diferente. Es como si yo me postrara delante de la oscuridad y de Satanás y lo adorara, y al mismo tiempo yo dijera, yo puedo adorar a Dios. Y la Escritura dice que al tibio a Dios no le agrada. O eres frío o eres caliente, pero eso de la mitad no se puede. Y Santiago dice, y lo explica, y dice, no. Y yo sé que a nuestra mente podría venir muchas dudas y decir, entonces, ¿cómo? ¿Cómo? Porque no se supone que no es así del todo. Y es que podrían haber muchos engaños. Y otro de ellos podría ser pensar que tal vez mi vida necesite leamos la afirmación. La afirmación del identifica. No es posible vivir bajo el poder del maligno y de Dios al mismo tiempo. No puedes rendirte a Cristo solo un poco. Y es que tal vez yo crea que puedo de alguna forma dejar las tinieblas en mi vida, de alguna manera permitir que la maldad esté en mí y no hacer nada al respecto. Y hacerlo a través de un enfoque en mí. Entonces yo voy a Cristo. Digo, por Cristo voy a hacer cosas. Entonces me voy a enfocar en mi fuerza. Me voy a enfocar en lo que yo debería hacer. Y en ese momento en el que yo me enfoco en mí, me desenfoco de Cristo. Entonces cuando veo que hay maldad en mi vida, la justifico porque digo, yo ya luché por hacer la voluntad de Dios. O sea, yo ya lo intenté a través de lo que yo creía que era Dios. Yo ya lo intenté a través de mi forma de ver a Cristo. ¿Cuál es tu estilo de cristianismo? ¿Cuál es tu forma de cristianismo? Entonces, a través de tu estilo de cristianismo dices, mi estilo es, a veces me congrego o a veces no. Pero cuando voy al estilo de Cristo, dice, no dejen de congregarse como algunas otras personas tienen por costumbre. Sin embargo, en mi estilo de cristianismo es donde veo que hay oscuridad. Entonces, como la veo ahí, digo, me resigno y pienso, tiene que estar ahí. La luz y las tinieblas tendrían que estar en mi vida. Pero vuelve, Santiago nos dice, no es posible. No es posible vivir en tinieblas y en luz al mismo tiempo. Entonces tendríamos que irnos a esta respuesta tan hermosa de Dios que vendría siendo nuestro practica. ¿Qué dice nuestro practica? Necesitas una rendición total a Cristo en todas las áreas de tu vida. La perfección significa trabajar en un corazón íntegro que día a día reconoce, corrige y avanza. ¿Cómo lo dijo Jesús? Jesús contó una historia que era la historia de este tesoro escondido. Él dijo que una persona encontró un tesoro en un lugar, había un tesoro escondido, y se refiere a este tesoro como el reino de Dios. Este tesoro implica todo lo que es Cristo, acercarme a Cristo y mi entrega total y absoluta a Él. Entonces dice que esta persona pasó por el terreno y vio el tesoro, y este terreno estaba en venta. Así que rápidamente se fue y vendió todo lo que tenía por ir tras el tesoro. Así que compró, o sea, fue y vendió. Y dice que vendió todo. Porque lo que Dios quiere con esta definición de entrega es que yo entre en este estado de madurez. De madurez que implica reconocer cuando hay cosas que están mal en mi vida.
reconocer que tengo que estarlas corrigiendo y avanzar. Una persona que cumple con lo que la palabra del Señor nos está pidiendo hoy de una entrega total es una persona que constantemente se está evaluando. ¿Qué hay de mal en mí? Que constantemente lo está corrigiendo y que constantemente está avanzando. No es una persona que permite tener pecado acá y arrastrarlo junto con él. Así que Dios hoy nos está invitando a algo y nos está diciendo es tiempo de que te entregues a Jesús. El Espíritu Santo te está hablando y te está diciendo ya es hora. Ven, entrégate por completo. Ámame con todo tu corazón. Es el tesoro escondido, es el lugar seguro, es lo más valioso y lo más importante. Es tiempo de una entrega total. Si en algún momento de tu vida tú has pensado, hubo un tiempo en el que yo estaba amando a Dios con todo mi corazón y ahora ya no, pues es tiempo de volver y decirle, ahora lo voy a amar el doble. Es tiempo de decirle, hoy quiero entregarme a ti y quiero hacerlo a tu manera, conociendo y siguiendo y confiando en tus palabras, en lo que tú me dices y no en lo que yo me imagino de ti y no en lo que alguien me ha dicho y no en una religión a mi manera, sino voy a seguir tu manera, tu camino y tus principios. Yo pienso que la cruz es el mayor reflejo del amor de Dios y al observar lo que Él hizo por nosotros en la cruz, vemos ese tesoro. Porque vemos esa persona que nos puede sanar de todas las cosas que nos han ocurrido, que nos han pasado, que nos han dejado heridas en nuestro corazón. Pero también veo que la persona que murió en la cruz es esa persona que tiene el poder de perdonar mis pecados, que me ama profundamente, que tiene un amor inmenso por mí. Entonces es tiempo de observar la cruz y pensar, es una persona digna de amar, de seguir. Es el único lugar, es cuando tú has recibido cosas buenas en tu vida. Si piensas en algo que hayas recibido bueno en tu vida, viene de Cristo. Así que no dudes, porque cualquier cosa que tú dejaras, cualquier cosa que el Señor te esté diciendo, que dejes atrás y la dejaras por entregarte a Él y por seguir su palabra, Él te dará 100 veces más. Así que no lo dudes, es el lugar seguro, el lugar que te sana, el lugar donde encuentras descanso. Jesucristo. Y está esta afirmación final que es con la que iniciamos y ya debe tener un poquito más de sentido al haber recorrido las palabras de Santiago. Claro, he sido herido porque ha habido una voz y un pensamiento que ha llegado a mi interior y ha destruido lo que soy. Pero puedo sanar eso que ha sido destruido a través de palabras de vida. Ahora, tengo la esperanza de ser sano, pero también tengo la esperanza de no lastimar a otros recibiendo un control, un poder, una capacidad nueva, y es que mi corazón ya no se incline hacia lo de antes, sino hacia algo distinto. ¿Cómo voy a contener esas ganas de decir lo que está mal? Pues no es que así te muerda la lengua, si tu corazón no cambia vas a terminar sacándolas. Necesitas un cambio interno y ese cambio interno empieza con Cristo. Por eso dice que practicar la fe es encontrar en Cristo, en Él, no en mi intento de una religión propia, no, en Cristo, el poder para controlar la lengua y para sanar de sus heridas. Entonces no nos vamos a resignar a llevar el dolor más tiempo, ni tampoco nos tenemos que resignar a llevar un mal hábito, que es mi lengua, fuera de control más tiempo. ¿Por qué? Porque podría solucionarlo a través de Cristo. Entonces eso es practicar la fe, eso es el cristianismo práctico. Qué bueno que pudiéramos orar pensando en eso. Qué bueno que usted pudiera decirle a Dios, Dios, ¿qué está saliendo de mi boca? Ok, si lo que está saliendo no es correcto, entonces quiero que trates con mi corazón. Trata con mi corazón, habla a mi corazón. Y uno puede entrar en una relación con Cristo. Fer, puede ser el que ore para terminar. ¿Y la cena? Y luego oremos con la cena. Sí. Señor Jesucristo, te damos muchísimas gracias porque tú nos muestras que es posible vivir esa vida contigo. Perdónanos cuando durante mucho tiempo hemos puesto nuestra confianza en estas ideas de esta religión a mi manera, de una religión a mi forma, de una religión como yo pienso. Quisiera saber qué es lo que tú piensas, quiero ir a tu palabra para entender qué es lo que tú quieres hacer conmigo.
¿Qué es tu iglesia? ¿Cómo puedo vivir la vida